casi todos sus compañeros y todo la compañía suya fueron a Isorrondo, a Tolosa, al País Vasco. Y José Ángel sacó un buen número de promoción y él dice que se va a Huesca. Vale, pues muy bien, fenomenal, hijo, a Huesca. Y dice, papá, mira qué pueblecito, Sallén de Gallego. Digo, ¿Sallén de Gallego? Pues si eso está donde Cristo perdió el mechero y allí en el Pirineo, el último pueblo de España, a 6 kilómetros de la frontera. Digo, que tiene 600 kilómetros desde Talavera. ¿Por qué le gustó Sallén de Gallego? Porque estaba el Pirineo. Era un deportista nato. No, yo me voy al Pirineo, que es lo que a mí me gusta, la montaña, y allí está la escuela de esquí y del Grey, de la Guardia Civil. Que de meterse a Guardia Civil, él nunca nos había comentado nada. Estos hechos lamentables ocurren el 20 de agosto del año 2000, a las 6 de la mañana, que es cuando entraban de servicio una pareja de guardias civiles en Sallén de Gallego, Irene y José Ángel. El comando Toto de ETA colocó un artefacto explosivo en formato bomba lapa en los bajos de un Nissan Patrol utilizado por miembros de la Guardia Civil para patrullar por la zona en torno al cuartel de Sallén de Gallego. Por las dimensiones del cuartel de la Guardia Civil, estamos hablando de una localidad pequeña, no tienen un garaje el acuartelamiento y siempre dejaban el vehículo, el Nissan Patrol, fuera, en una plaza, al lado de una pared que se llama Rocódromo. Es el centro neurálgico del pueblo, la plaza. Por lo tanto, pues bueno, nadie que conozca Sallén no ha pasado por este sitio. La plaza, pues al lado del ayuntamiento, pues el cuartel era un edificio ruinoso. Era un edificio de 3 pisos, abajo estaban las oficinas y lo que es la oficina del comandante de puesto, y enfrente estaba el cuarto de puertas, y subiendo había una habitación con literas. Pues éramos bastante compañeros, todos muy jóvenes, que eso siempre ayuda. Enseguida nos hicimos amigos, más o menos, unos de otros. Alquilamos un piso, porque en el cuartel no había vivienda. O sea, un cuartel viejo, no tenían garaje para los vehículos, no tenían nada. Y de hecho, claro, hubo que buscar un apartamento, el cual se le estuvimos arreglando, estuvimos allí 15 días con él. Y muy bien. Él ya empezó a prestar servicio el día, me parece que fue a mediados de julio. Día a día te nombraban el servicio, que no era como ahora que te nombran con más antelación, te lo nombraban de un día para otro, más o menos sí que sabías lo que tienes que trabajar la semana siguiente, pero día a día era. Y yo jamás, de verdad, que jamás pensaba que ese coche se quedaba solo. Cosas de madre que se envuelven en la cabeza, no sé cómo que te metes en la cabeza. Pensaba que uno salía, el otro, ¿sabes? Que siempre estaba rodando ese coche. Era aleatorio. Era un día salías con un compañero, otro día salías con otro. Era aleatorio. ¿Te podría haber tocado a ti? Sí, claro. Sí, claro.
¿Qué se le perdió a ETA en un pueblo de Huesca como Sallén, ¿no? ¿Cómo supo Chapote que en un pueblo de Huesca como Sallén de Gállego, en la casa cuartel, los coches se aparcaban en el exterior? Claro, esto habría que preguntárselo a Chapote cómo llegó a tener esa información, pero si no eran necesarios comandos de apoyo. Por ejemplo, en el Comando Madrid recababa información. Entonces, porque eso solo se puede saber por medio de vigilancias. Es la única forma de hacerlo. Y sabían que salían a las 6 de la mañana, ¿vale? Pero ellos, como andaban tan mal de gasolina, pues estaban en la oficina. Dijéramos, de vez de salir a las 6 de la mañana, pues tenían salida a las 9. Pero eso lo saben ellos. Es en ese tiempo que están en la oficina, pues están haciendo cosas de papeleos, de oficina, haciendo cosas, papá. Pero mira por dónde reciben una llamada. Reciben una llamada y entonces ellos cogen el teléfono y dicen que en tal sitio, en un pueblo de al lado, que había fiestas, que había un percance. Y ellos, pues salieron. Irene iba a conducir, abrió la puerta del coche y cuando se sentó en el asiento y fue a arrancar el coche, explosionó el vehículo y José Ángel no había llegado ni a montarlo, pisó lateralmente. No le había dado tiempo, por lo que se ve, no le dio tiempo a montar, por eso que le despidió, pues no sé, pues lo mismo le despidió 15 metros o más. Yo te digo como madre y porque te lo digo, que es así, porque nosotros tenemos información de que fueron ellos los que llamaron. Pienso que visto que los asesinos veían que no se incorporaba nadie al coche, porque el coche, como bien he dicho, dormía toda la noche en la plaza del pueblo. Tuvieron toda la noche para hacerlo bien a gusto y meter la bomba lapa que pusieron en el vehículo. Estaba acostado, oí como si estuviera cayendo granizo encima del tejado. Digo, pero bueno, ¿pero cómo está granizando si está raso? Oímos un ruido en la cama, yo dije, qué trueno, qué monta, qué tal. Pero mi mujer dijo, no, esto es raro, no sé qué, y se levantó. Y entonces sí, vio ya la gente que había pasado la barbaridad. No he visto a una mujer pegar un salto de la cama, abrir la ventana y dice, hay humo y fuego en la plaza. La imagen era como una acción de guerra, prácticamente, porque cuando entrábamos ahí no se veía nada. Y entonces nos juntamos 4 o 5 vecinos, nos pusimos hacia el lado de la fuente y ahí recuperamos la carpeta del chico, la pistola estaba más allá. Llegó mi mujer asustada y cuando yo ya llegué ahí ya estaban los organismos oficiales, habían puesto ya las vallas, no dejaban pasar a la plaza. Esa misma tarde había estado hablando con José Ángel, que pues eran fiestas en Escarria. Yo tenía 25 años, 26 años, y él tenía 22. Y ya le dije pues, de salir a tomar algo a las fiestas de Escarria y tal, y me dijo que no, que entraba al día siguiente a las 6. Y tal, pues yo me fui a fiestas de Escarria y no sé si volví a las 3 de la mañana, a las 4, lo que fuera. Y a las 6 me despertó, ya, pues me vestí, bajé para la plaza y pues ya estaba ahí todo. No se puede describir. Eso es para verlo. Yo creo que entras en shock, entras en shock directamente. Es que no sabes si es un sueño, sí que es. Y pasas así, yo creo que pasas así muchos días,
te despiertas y dices, a ver si despierto de esto, pero cuando te despiertas te das cuenta que no es un sueño, ¿no? Que es real, que es eso. Empezaría seguramente a salir gente dentro del cuartel, a ver qué ha pasado, encontrarte con ese panorama y lo primero es buscar a ver si han sobrevivido, tratar de evacuar, sacar de allí. Pues hay una llamada, acuden allí los miembros de la Guardia Civil, acude la policía científica y bueno, pues se elabora un atestado y lo primero que se hace es una inspección ocular para ver la zona, se acordona. Todo el mundo fuera de allí y evidentemente nosotros lo primero que hacemos es intentar buscar un segundo artefacto, porque han podido dejar algo más. Aparte de eso... cabe recordar que 2 años antes había habido ya un intento de atentado en la casa cuartel con una mochila que afortunadamente no estragó en su totalidad. En este caso el cráter fue de unas medidas de entre 80 y 50 centímetros de ancho y largo, con una profundidad de 2 centímetros, y eso nos hace más o menos llegar a la cantidad de explosivo. Partió el coche por la mitad. La Guardia Civil fue lanzada a 10 metros del vehículo, murió en el acto y su compañero aguantó un poco más, pero murió a las pocas horas. No llegó al hospital con vida. Según consta el sumario, por el estudio posterior después de la explosión, es una bomba lapa de mayor tamaño de las que normalmente usaba ETA. Podía llevar en torno a los 3-4 kilos de explosivo. Se supone que fue dinamita, una dinamita llamada titadín. Vale, pues le vamos a poner la carga, ¿vale? Nos vamos a poner la carga que en su día pusieron los terroristas, porque son una barbaridad. Y aquí pues no nos podemos ir a 300 metros para resguardarnos. Vamos a poner algo parecido y concienciar a la gente de la magnitud. Ya está fijada, vamos a cebarla para detonarlo, con lo cual ahora nos tenéis que dejar, ¿vale? Esta operación ya tenemos que hacerla nosotros solos. Nosotros hemos puesto solamente una sexta parte de la cantidad en peso que pudo utilizar la banda terrorista en ese momento. El artefacto explosivo que utilizó ETA en este caso en concreto es lo que comúnmente llamamos una lapa. Tiene un sistema de antimovimiento que en el momento en que el vehículo empieza a andar, cuando realiza un movimiento brusco a la hora de frenar o un acelerón, ese sistema lo que hace es que cierra el circuito e inicia la carga explosiva que está dentro, causando los daños y dirigiendo casi toda la onda explosiva en el interior del vehículo.
suena el teléfono a las 6 de la mañana, a las 6:10, 6:15. Suena el teléfono, unas horas que no son normales. Me levanto corriendo y cojo el teléfono y me dicen que José Ángel ha tenido un atentado. Entonces, yo enseguida, pues, al exteriorizarme, pues sale Baja Prado, mi hija también y tal. Y le digo al compañero que me dio la noticia, digo, ¿pero un atentado? Dice, sí, ha tenido un atentado. Digo, ¿y cómo está? Dice, está mal. Digo, o sea, que la han matado. No, está vivo. Dice, digo, ¿quién iba con él? Irene. Sí, digo, Irene. Dice, Irene ha fallecido en el acto. Digo, pues entonces él no está bien. Y bueno, mi marido se desmayó, le tuvieron que llevar al hospital de Talavera y desde allí nos llevaron, ya nos cogieron y nos llevaron a Huesca. Llegamos al hospital de Huesca y yo prácticamente no recuerdo nada de que nos llevaron, no sé si estuvieron, me parece que en el gobierno civil o donde llevaron los féretros y demás, porque es tal la cuestión que tienes metida en la cabeza y que yo recuerdo que a mí me pusieron inyecciones y que me dieron algo, que estás como groggy y te llevan de un lado para otro. Ese viaje horroroso. Yo, es que la mente no lo tengo, ni siquiera cómo hicimos ese viaje. No lo tengo en la mente. Y luego nos dicen que nos tienen un hotel, que vayamos para descansar en el hotel esa noche. Yo me quedo allí con mi hijo, donde tenía que estar. Y no voy a ningún hotel a descansar ni a hacer nada. Tenían los féretros allí, de hecho me dijeron que no se le podía ver. Y estando el ministro del Interior delante, eso me lo dijo por aquel entonces el director general de la Guardia Civil, que no iba a ver a mi hijo. Y yo le dije que iba a ver a mi hijo. Y el ministro del Interior, Mayor Oreja entonces, dijo que veía a mi hijo. Y sí, le vimos. Un ratito, no le enseñaron la cara. Ya está.
muy linda, Irene. Sí. Un par de veces, o tres le vimos a Irene. Recuerdo que una de ellas fue que montaban un mercadillo allí en el pueblo, en la plaza, y estaba ella con otro compañero de servicio, estaban los dos, y sí, estuvimos con ella y estuvimos hablando con ella. Era una chica muy normal, muy normal. Pues muy contenta, siempre estaba contenta, muy alegre. Le gustaba su trabajo y le gustaba hacerlo bien. Era seria en su trabajo. Era alegre en el trato, pero seria en su trabajo. Su madre lo está pasando ya ahora mal, lo ha pasado mal, y bueno, su única hija llevaba bastante tiempo en Sallent de Gallego y le quería muchísimo la gente a Irene. Estaba muy compenetrada con todo el pueblo. El atentado de Sallent nos indignó, nos conmovió, nos llenó de ira, de pena. Eran dos jóvenes, y un hombre y una mujer con toda la vida por delante. Ese día vivimos en permanente contacto, quienes éramos las autoridades políticas del momento, y el día siguiente estuvimos todos en la Catedral de Huesca, en el funeral correspondiente, en el que recuerdo que estaba Aznar, que estaba más representación del gobierno, que estaba Zapatero, líder de la oposición, el presidente del gobierno, Marcelino Iglesias, el alcalde de Zaragoza, José Atarés. Desde luego, ese día en concreto es de los que, junto con el entierro de Jiménez Abad y algunas otras fechas luctuosas de esta naturaleza, tengo grabadas en mi calendario de mi vida política como fechas particularmente dolorosas, como fechas particularmente impactantes en la conciencia, impactantes en el corazón, en las que además la ira, el dolor, la solidaridad hace todo una mezcolanza que creo que hace aflorar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que de eso se nutrió en buena parte el sentimiento que tuvimos todos los españoles para darnos la mano y para codo con codo combatir al fenómeno terrorista, hasta que el fenómeno terrorista tuvo que decaer, tuvo que declinar, tuvo que entregar las armas, porque la democracia, las leyes y la Constitución los habían vencido. Tenías que actuar contra todo y hacerlo desde la ley. Y es la expresión que nosotros utilizamos: solo la ley, pero toda la ley. Solo la ley, pero toda la ley, contra todo lo que es el entramado de la organización terrorista. Eso unido, evidentemente, a procurar tener el mayor consenso posible, el mayor acuerdo posible con los partidos de entonces, especialmente con el partido de la oposición fundamental de entonces, para poder desarrollar esa política conjuntamente sin problemas. Con el enorme mérito que tuvieron los gobiernos de la UCD de superar aquella situación en la que además no podían ir a los funerales porque les abucheaban, y también valorando lo que hicieron los socialistas, que levantaron el ánimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y obtuvieron grandes éxitos policiales, ¿no? Y eso es lo que al final fue dando resultados, porque esa política se entendió por la sociedad española. En el sentido de que todos entendimos que hay bienes que están muy por encima del interés partidario, y durante mucho tiempo se mantuvo básicamente el consenso, la unidad de acción entre demócratas, porque los hechos eran tan evidentes, eran tan apabullantes, los hechos golpeaban con tanta fuerza que era imposible cerrar la conciencia a lo que estaba ocurriendo y no ponerse manos a la obra.
Este atentado se resuelve no tanto por lo que se recoge allí. En otros atentados sí, la verdad. Pero en este fue por otras cosas. Fue por declaraciones, fue por prueba periférica o circunstancial, no por lo que se recogía y pudiera recoger en el lugar de los hechos. Todos sabemos que había sido ETA porque luego, unos días después, se produce un comunicado de la banda terrorista asumiendo la autoría. A mí me llamó la atención la reivindicación que hace ETA en el periódico Gara, en septiembre del año 2000, manda un comunicado pues, al que ha actuado como altavoz mediático de la actividad terrorista de ETA, en el que reivindica todos los atentados cometidos por ETA en agosto de ese año, ¿no? Y además de publicar el comunicado, Gara hace un croquis y hace una serie de gráficos en los que va detallando los diferentes atentados en Madrid, que solo ocasionó daños materiales, en Berriozar, que asesinaron a Francisco Casanova, y en el de Sallent, ¿no? Como digo, con sus gráficos. Siempre se hacía en un medio de comunicación, y este caso fue el 1 de septiembre a los 10 días. Siempre se hacía, y en este caso también. A ver, sirve para acreditar que no es un asesinato normal, sino que es un asesinato terrorista. Tienes una reivindicación de una organización terrorista, ya no tienes que demostrar que es ETA. Tenemos un hecho, tenemos una autoría de una organización terrorista, pero como siempre nos pasa, nos faltan los autores materiales. Hay algunas vías de investigación. Hay una persona que reconoce a García Jodrá, porque lo ve en un periódico, como posible autor de los hechos. Otra persona pues dice que hay una vecina que ha recibido un paquete voluminoso unos días antes. Otro vecino dice que ve una pareja en las inmediaciones y le sorprende la frialdad una vez que se produce la explosión y que se marchan. Sí, vimos que se iba un coche. Ahí salió un coche y dicen que cogió la carretera hacia Francia. Pero nada, sí, lo vimos. En un primer momento, pese a que hubo testigos que reconocieron que en los días previos al atentado pues habían visto a una pareja de jóvenes merodear por esa zona, es verdad que no se llegó a ninguna identificación, digamos, definitiva. Ni huellas, ni nada que se pudiera parecer. Simplemente que utilizan unas bridas para colocar la bomba lapa en los bajos del vehículo policial, pero nada más. Lo que sucede en las investigaciones es que a veces se quedan sin autor conocido, pero luego hay una integración de datos, por ejemplo, cuando años después se produce una detención. Y ellos normalmente eran muy meticulosos, llevaban su agenda, llevaban anotaciones, y tenían sus papeles, y ahí se hacía referencia, por ejemplo, a los comandos. Y no fue hasta que en febrero del año 2001, tras un atentado contra el centro de menores de Zumárraga, en la que se detuvo a un miembro de ETA, a José Ignacio Guridi Lasa, después de que se produjeran las explosiones en el centro de menores, Guridi Lasa se dirige al Gasteche de Zumárraga. Los Gasteches son locales que habitualmente son utilizados por los jóvenes de la izquierda abertzale, y la policía le ve cómo carga con 2 mochilas de gran tamaño. La Ertzaintza, que está por allí vigilando porque se ha producido ese hecho delictivo, ve cómo recibe una mochila que coge y junto con 2 mochilas que él lleva se va hacia un vehículo. Salen para identificarle, él pone un poco de resistencia y acaba reconociendo que es miembro de ETA. En el momento en el que se abren las mochilas, pues efectivamente se comprueba que serían las propias de un miembro de ETA, con numeroso armamento, munición, material para realizar explosivos. Y a él se le detiene. Y es en su declaración policial donde él reconoce su pertenencia al comando Toto, y él reconoce que este comando y él personalmente, junto con las otras 2 personas, Asier y Aitor, ha participado, entre otros muchos hechos, en el asesinato que ocurrió en Sallent de Gállego.
Es llamativa esa declaración que Guri Lasa presta ante la policía por los detalles que ofrece. La verdad es que es una declaración prolija en detalles, en la que habla, en primer lugar, sobre su captación por parte de García Gaztelu, Chapote, a mediados del año 99, se reúne con él en Francia, le ofrece integrarse en ETA y después le ofrece formar un comando de ETA, a lo que él accede. Y en primer lugar contacta con un compañero suyo de la infancia, Asier Arzayus, que le dice que sí, ¿no? Y deciden constituir ya un comando al que le ponen el nombre de Toto. Ese nombre obedece a el alias con el que se conocía a José Luis Geresta Mújica, que era otro miembro de ETA, que se había suicidado unos meses antes, a principios del año 99, y que se le involucra en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, ¿no? En concreto, se entiende que él fue el encargado de sujetarle mientras que García Gaztelu le pegaba los tiros que acabaron con su vida, ¿no? Como digo, en homenaje a Geresta Mújica, deciden poner Toto al nombre del comando y deciden captar a una tercera persona, que sería Aitor Aguirre Barrena, también conocido de ambos, aunque por la proximidad con Asier Arzayus, pues es verdad que es el que se encarga de hacer la gestión. Cuando hacían declaraciones eran muy extensas y además los interrogadores eran buenos. La China, por ejemplo, hacía muy buenos interrogatorios en los que sacaban desde el comienzo de la captación hasta el final, probablemente porque ellos, cuando eran detenidos por la China, estaban como muy sueltos. Luego ya se arrepentían de lo que habían declarado. Probablemente el referente más sangriento era García Gaztelu. Javier García Gaztelu es uno de los miembros más sanguinarios de la organización terrorista. Era miembro de ETA y era el responsable de los comandos terroristas en aquella época. Era dirigente y cometió él mismo muchos asesinatos, muchas acciones terroristas. Yo creo que es probablemente de los miembros y dirigentes de ETA más convencidos. De hecho, creo que dicen que su opinión, dicen que su opinión es que el proceso que emprendió la organización terrorista ETA, es decir, la rendición de ETA, que ha sido una traición, según dicen que dice. Tampoco lo puedo saber. Esto es que es de los irreductibles. Que es un miembro carismático de la organización terrorista que efectivamente pasa de conformar comandos y de participar, ¿no?, pues de esa socialización del sufrimiento, que era la estrategia que puso en marcha ETA en los años 90 para empezar a asesinar a políticos. Él tenía la desasignación de formar comandos terroristas, juntaba a personas y les decía que había que formar comandos terroristas, y él era la persona que tenía asignada esa competencia, sin perjuicio de que él ha sido autor de numerosos atentados terroristas, entre ellos el de García Ordóñez y muchísimos más, el de Máximo Casado, que yo recuerdo porque he participado, García Ordóñez, Máximo Casado y bastantes más. El de Fernando Mújica, un dirigente socialista relevante, ¿no? Y participó en el de Miguel Ángel Blanco, pero también participó en los asesinatos de muchos concejales del Partido Popular del País Vasco, cuando ellos, y él personalmente dijo que había que matarlos, y con fuerza y con inquina, ¿no? Porque se trataba ya de hacer un chantaje al partido del gobierno, en aquel momento el Partido Popular. Los antecedentes. García Gaztelu le dice a Guri Lasa que forme el comando y le da, o le dice, o le informa que existe la posibilidad de colocar un explosivo en un Nissan Patrol que está aparcado fuera del acuartelamiento de Sallent de Gállego.
Efectivamente, se trasladan los 3 miembros del Comando Toto en el vehículo de la novia de uno de ellos, de Aitor Aguirre Barrena, se trasladan a Sallent unos días antes, una semana antes del atentado, y comprueban que efectivamente por la noche el Nissan Patrol que les había comentado García Gaztelu se aparcaba en los exteriores de la casa cuartel. Vuelven a Guipúzcoa, ya se ponen a elaborar el artefacto explosivo. Guridi Lasa dice que es él el que elabora el artefacto explosivo en una cuadra que tiene de su familia en Cizurkil, que el material se lo ha facilitado a Aitor Aguirre Barrena, que a su vez se lo había facilitado Chapote en un encuentro que habían tenido con él en Francia. Confecciona el artefacto explosivo, por la noche se trasladan a Sallent de Gállego, nos dice que llegaron sobre las 11 de la noche, se desplazan al lugar, es él, según su declaración, el que coloca la bomba Lapa en el exterior, en los bajos del coche, que la sujeta con unas bridas de plástico, lo coloca en la zona del conductor y se vuelven a Guipúzcoa, a los pisos que en ese momento el comando estaba utilizando, ¿no? Esa declaración policial que realizaba el terrorista, luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que hacían era buscar elementos de corroboración que hicieran verosímil lo que había declarado el terrorista. Por ejemplo, en este caso, es decir, no condenan por la propia confesión que hace Guridi Lasa, donde dice, sí, yo he sido el que he puesto las bridas con el explosivo y me acompañaban Asier y Aitor. Y esta información a mí me la da Chapote. Y entonces, vale, esa declaración constituye prueba de cargo. Pero claro, como aparece en la propia sentencia, no es solo porque Guridi Lasa diga yo he cometido el delito junto con este señor, esta persona y esta persona, sino que ahí la Guardia Civil, en su caso el CNI en otros asuntos, la Policía Nacional, la Ertzaintza en los asuntos que ellos investigaban, buscaban elementos, como he dicho, de corroboración. Cuando se le detiene a Chapote, se le interviene una agenda que lleva él en el bolsillo, ¿no? Y esa agenda es una de las pruebas fundamentales para demostrar su responsabilidad, no solo sobre el Comando Toto, ¿no? En esa agenda se recogen reuniones orgánicas hasta con 6 comandos. Coinciden las fechas que Guridi Lasa dice en los que van a Francia, realizan un cursillo de explosivos o realizan un cursillo de armamento con esas anotaciones que Chapote tiene en la agenda. Con lo cual dice, no es solo que Guridi Lasa me diga este hecho lo he cometido yo, Asier y Aitor, sino que existen ese elemento de corroboración y dice, hombre, lo que esta persona declara, realmente yo puedo comprobar que datos que da están corroborados, es decir, son ciertos porque existen otras pruebas distintas a su propia confesión que me acredita que lo que me está diciendo esta persona es cierto. En la sentencia se recoge declaración de Guridi y está corroborada por las bridas, está corroborada por el vehículo que dice que le pide prestado a su novia, la novia dice que sí, que efectivamente es así, está corroborado por la agenda en la que decía que era Chapote el que les daba las instrucciones y las municiones. Efectivamente hay una cita del 23 de enero que hace referencia a municiones, esto es, había una serie de elementos que sí corroboraban lo que había declarado en comisaría. En un vehículo, en las inmediaciones del Gasteche, se identifica a la que era en ese momento su pareja sentimental y en un primer momento pues no generó sospechas y se la pone en libertad, ¿no? Esto es importante porque después, por investigaciones, la policía tuvo indicios para poder determinar que esta persona también formaba parte del Comando Toto, y de hecho cuando se la va a detener ella ya se había dado a la fuga. En el registro de su domicilio se encuentran restos de explosivos y también documentación de la organización terrorista ETA y por lo tanto pues también se sitúa a Loa Muñoa en el Comando Toto, ¿no?
Y además, después por las investigaciones, también hay una sospecha de otro atentado, ¿no? Porque Guridi Lasa reconoce, como digo, los atentados de López de la Calle y de Sallén y los otros 3 en los que hay solo daños materiales, ¿no? Pero después se supo que el atentado contra José María Recalde, en el que resultó gravemente herido, se supo que el arma utilizada en el atentado de Recalde era la misma que el arma utilizada en el atentado contra López de la Calle. ¿Qué es lo que pasa? Que los testigos presenciales dijeron que quien había disparado a Recalde era una mujer, ¿no? Por lo tanto, se sospecha que esa mujer podía ser Aloa Muñoa, pareja sentimental de Guridi Lasa. Guridi Lasa sí que reconoce que esa arma es suya y que solo la ha utilizado ella, y que intencionadamente en la declaración policial, mientras que sí que no tuvo ningún problema en reconocer el resto de atentados, este contra Recalde no lo quisiera reconocer para proteger a la que fuera su pareja. Lo que sí recuerdo son las caras de odio. Sí, las caras de odio, no solo en los acusados, sino también en el público que les acompañaba. Los juicios tenía una actitud, pues bueno, una actitud bastante beligerante con el tribunal y con todo el mundo que estuviera por allí. Entonces recuerdo en algún juicio pues no querer sentarse, tener que ser expulsado de la sala, golpear los bancos. Yo recuerdo que en el juicio de Sallén de Gallego, cuando terminó la vista, estamos terminando la vista, hubo ahí un momento que no sé si se encaró con Asier o con Aitor, que me llamó un poco la atención, se encaró ahí un poco, no sé exactamente por qué. Y bueno, pues ese comportamiento y esa actitud pues le hizo también mediáticamente tener mucha repercusión. Había una sala, por decirlo de una forma especial, que se llamaba sala blindada, donde los terroristas estaban metidos en una especie de lo que se denomina vulgarmente pecera. Ellos estaban dentro de un habitáculo blindado, pero si no eras testigo, efectivamente, y los familiares estaban en el público, claro que podían cruzarse las miradas. Yo siempre recuerdo no hace falta. El día del juicio, a mí no se me olvidará nunca la imagen en la sala blindada de, creo que era la madre de Irene, cuando bajamos y antes de empezar el juicio viene la familia. Esa imagen la tengo aquí. La verdad es que era lamentable, puesto que en la misma sala estaban los familiares de los etarras, unas juergas, unas risas, burlándose, los etarras asesinos mirando para atrás, riéndose. Sí, ellos es una forma de reivindicar que no era un tribunal legítimo, porque no era un tribunal vasco. Entonces no declaraban. La línea era impuesta por la organización, era no reconocer a la justicia española y por tanto no se defiende. Chapote no lo ha hecho tampoco. Es de los irreductibles. De hecho, parece ser que hay un grupo extendido de unos 30, 40, que no está por la labor de pedir beneficios penitenciarios. Bueno, yo creo que hay un día que significa un antes y un después, que es la liberación de Ortega Lara, el 30 de junio, 1 de julio, el día 12 de julio en el que matan a Miguel Ángel Blanco. Y yo creo que a partir de ahí hay una inflexión, un punto de inflexión.
yo creo que más que nunca ETA comete un crimen vengativo, pero sobre todo un gran error, y produce una movilización social entre todas las generaciones y entre todos los españoles. Hay un detalle que yo creo que es llamativo, ¿no? Y es la tregua del año 98, ¿no? ETA en el año 98 decretó una tregua. Siempre ETA lo hacía pues para intentar forzar una negociación con el gobierno y poder obtener algún tipo de rédito, y es cierto que hubo algunos, como el ministro del Interior de entonces, que nunca se creyeron esa tregua. Llegamos a la conclusión de que, como muy bien dijo el ministro del Interior entonces, Jaime Mayor Oreja, era una tregua trampa, ¿no? Era una tregua diseñada estrictamente para rearmarse operativamente, para volver a reorganizarse operativamente después de los golpes que había sufrido y para volver a actuar inmediatamente después que pudiera, ¿no? Y así fue tratada, como una tregua trampa, y así se demostró. Yo viví la última, que se rompió con el atentado de la T4, y por lo que vi en las investigaciones, porque hay investigaciones de la CGI y de la Jefatura de Información de Guardia Civil, es que por lo que los documentos que incautaron posteriormente, eso fue así. Eso fue así. Nunca había... Cuando estaban acogotados, bueno, pues era una especie de tiempo muerto. Efectivamente, esa tregua que nos querían vender como un momento en el que ETA parecía que estaba dispuesta a dejar de matar para forzar esa negociación, realmente ETA lo estaba utilizando para reorganizarse, reorganizar sus comandos, abastecerse de material, y a partir del año 2000 vuelve otra etapa de ETA absolutamente sangrienta. Es decir, que vivíamos inmersos en la égida terrorista, vivíamos preocupados, inquietos, a veces aterrorizados por el terrorismo, sobre todo si uno a lo que se dedicaba era a la política. Y recuerdo que yo iba con un coche con inhibidor, con escoltas. ETA no eran los comandos, no eran los comandos más todo el aparato político, mediático, empresarial que tenían. Su dirección y logística estaban en Francia normalmente, con lo cual era difícil combatirla, porque tú tenías que actuar en un estado distinto del tuyo, en este caso el estado francés. Pero ellos lo que sí tenían era una estrategia, un proyecto que era fundamentalmente destrucción de un tipo de sociedad occidental y destrucción de España, por supuesto. Algunos decían que era inicialmente una organización contra Franco. Se evidenció pronto que era mentira, porque mataron mucho más cuando llegó la democracia, la Constitución, los estatutos de autonomía, que en la etapa de Franco, ¿no? Pero ETA era un movimiento, un proyecto. No es solamente un grupo de comandos. Había grupos, estructuras que eran más ETA que la propia ETA. Por eso yo creo que el gran acierto de la política antiterrorista fue empezar con la justicia de la mano, ir legalizando estructuras políticos y sociales que no se llamaban ETA. Esa sensación de la sociedad española fue mejorando, fue cambiando, porque vio que se iba progresando claramente en la eliminación de la banda terrorista, y la declaración por los tribunales de la ilegalización de Batasuna, o la consideración de la Kale Borroka famosa en las calles del País Vasco como delitos terroristas, eso produjo una sensación de tranquilidad muy grande en la sociedad española, más de tranquilidad, de sentirse protegida, de sentirse confortada, de sentirse con la capacidad de decir podemos derrotarles, ¿no?
yo destacaría la situación actual en la que se encuentran, ¿no? Uridi Lasa ha sido recientemente progresado al 3er grado, por lo tanto sale de prisión, bueno, dependiendo del régimen, o todos los días y vuelve a dormir, o sale de prisión entre semana y vuelve a dormir el fin de semana. En el caso de García Gaztelu, terminó de cumplir la condena impuesta en Francia en España y por lo tanto tiene una fecha de licenciamiento de su condena, de cumplimiento de su condena para el año 2030. Actualmente se encuentra cumpliendo prisión la condena en la prisión de Zavalla, en Álava. El que tiene una previsión de excarcelación más tardía es Aitor Aguirre Barrena, prevista su puesta en libertad para el año 35, aunque si bien es cierto, como tiene pena cumplida en Francia, pues es bastante probable que consiga acortar la estancia en prisión, ¿no? Y Asier Arzayus también tiene fecha de excarcelación prevista para el año 31. La rabia y la impotencia te va a quedar siempre. Con 22 años, en la flor de la vida, lo asesinaron sin motivo alguno, sin conocerlo, sin saber quién era. Justicia. No solamente hemos pedido justicia, no hemos pedido otra cosa. Justicia por nuestros hijos. Desgraciadamente, pues he tenido que acudir a muchos funerales, he tenido que consolar a muchas viudas o a muchas madres o a muchos hijos. Todas están en mi recuerdo, todas están en mi corazón, y lo que siento es no haber tenido las dotes para acertar siempre al 100% y que evidentemente haber podido evitar todos los asesinatos, ¿no? Aquello fue una expresión ilimitada de la vuelta, de que la tregua trampa que nosotros habíamos definido pues era una realidad, y que esa organización, hasta que no se acabara con ella, continuaría matando, continuaría atentando contra quien pudiera. Unas veces eran guardias civiles, otras veces eran policías, otras veces eran ciudadanos, otras veces eran periodistas, otras veces eran políticos, es igual. Ellos buscaban simplemente crear el terror y debilitar la democracia en España. Do, me, fa, sol, do, me, na, fa, sol, no, do, me, Te puedo decir que tenemos un nieto maravilloso, que es muy simpático, que es precioso, y se llama José Ángel. Mi hija lo tenía súper claro, que si un día tuviera un niño, se iba a llevar con su hermano, que es muy cariñoso, que es muy travieso. Creo que en eso se parece mucho al tío, que también lo era. Dicen que se parece a él, no nos ha sustituido a nadie, por supuesto que no, pero nos ha dado la vida, porque tenemos una alegría y en qué dedicarnos y a quién ver.